realmente ahora estamos en el punto, en el foco de los medios, de la gente habla del sargazo, pero realmente son organismos vegetales que han sido usados muchísimos años antes, muchísimos años de lo que incluso en nuestra civilización. Bueno, yo realmente no soy de aquí, yo soy española, pero bueno, me siento ya mexicana, ya tengo mi nacionalidad mexicana hace 26 años, entonces hablo como si fuera mi país también. Pero pues sí, los asiáticos son los que han usado las algas para consumo humano, las siguen usando, comemos el sushi, ya nos lo han pasado, pero las han usado y las siguen usando. Y ahora, y hace también muchos años en Latinoamérica también se han estado usando sin que nosotros sepamos. De hecho, hay países que las siguen usando y las meten en su comida tradicional, como por ejemplo el caso de Chile, las algas grandotas del Pacífico, el famoso cochayuyo, pues se come y los niños lo comen y siguen comiéndolo, ¿no? Pero además de comer, las algas tienen otros muchos compuestos muy importantes que muchas veces la gente no lo desconoce. Hay poco conocimiento sobre esos metabolitos que las algas pueden contener, ¿no? Si se da cuenta, las algas viven en un medio muy complejo, mucho más complejo que puedan vivir los vegetales terrestres. Viven en un medio con una gran cantidad de minerales, metales algunos buenos que necesitamos. Entonces, ellas son las portadoras y las captadoras de todos estos minerales. Hablamos de que necesitamos comer ácidos grasos poliinsaturados, los famosos omega 3, necesitamos comer salmón, necesitamos comer, bueno, pero si nos vamos hacia atrás en la cadena trófica, los que proveen esos polisacáridos, por ejemplo, ácidos grasos poliinsaturados, son las algas, son las microalgas. Y de ahí empezamos a elevarnos en la cadena trófica y llegamos al salmón, nos comemos el salmón y estamos muy contentos porque tenemos nuestros ácidos grasos poliinsaturados. Y así muchísimas cosas, muchos minerales, muchas proteínas vienen de las microalgas en este caso. Compuestos bioactivos, claro que tienen compuestos bioactivos porque las algas son muy listas, como digo yo. Entonces ellas se defienden para que no se las coman predadores, entonces provocan en su metabolismo la producción de, por ejemplo, grupo sulfato. No hay grupo sulfato en otros organismos, pero los polisacáridos de las algas tienen esos grupos sulfatos que muchas veces son los que provocan que las algas produzcan productos antibióticos o antivirales, ¿sí? Entonces, son realmente una riqueza, tenemos una riqueza en el mar. Hay mucho por descubrir, mucho por descubrir. O sea, tenemos una despensa muy grande en el mar, simplemente en cuestión de nutracéuticos, que son muy famosos ahora, ¿no? Los nutracéuticos. Pero sí, como ha dicho bien usted, hay también otras aplicaciones de las algas como creadores de energía, como captadores de carbono, ¿no? Entonces sí, realmente es un mundo fascinante y que está ahí y precisamente por donde viven necesitan defenderse como les digo a los alumnos, imagínense que estuvieran sometidos a cambios de corrientes que vienen, que van, a cambios de que de pronto la marea las expone al sol o las expone y las deja sin estar cubiertas de agua. Todo eso hace que las algas provoquen metabolitos que defiendan todas esas situaciones estresantes. Una planta realmente siempre vive más o menos, una planta terrestre siempre vive más o menos pues, en unas condiciones secas, sin salinidad y pues sí, también produce metabolitos, pero las algas son mucho más extremas. El ambiente de las algas donde ellas crecen son más extremas, por eso hacen que produzcan esos metabolitos que a nosotros nos interesan. La cuestión es descubrir esos metabolitos, para qué les sirven a ellas y para qué nos sirven a nosotros. Ese es toda esta historia de la ficología, ¿no?
Pues si se da cuenta, es justamente lo que estaba yo diciendo. ¿Realmente son ellas las asesinas o somos nosotros? Porque simplemente ellas han aprovechado un medio, les estamos dando mucha comida en forma de contaminación, de muchos nutrientes echados al agua, y ellas simplemente crecen y tienen la capacidad de reproducirse muy rápido y de cortar un trocito y reproducirse a nivel vegetativo. Entonces ellas están cumpliendo toda su función. El problema es que les estamos echando demasiada comida, quizás, ¿no? El problema de la obesidad es cuando comemos en demasía, pues a ellas les está pasando eso. Entonces, ¿realmente son ellas las culpables o somos nosotros? Y ahí viene una pregunta que se relaciona. ¿Cómo le va con el cambio climático a la macroalga? Está experimentando también cambios. Exactamente, sí. Además de la contaminación que nosotros provocamos como humanos, pues obviamente eso hace un cambio climático, cambio de corrientes, cambio de salinidades. Entonces están cambiando los patrones donde ellas normalmente crecen o se desarrollan o derivan, ¿no? con las corrientes. Entonces realmente también están cambiando algunas especies están cambiando su arribazón en sitios donde no tenían que estar, pues están llegando. Entonces eso es lo que está provocando. Claro que les afecta, igual que nos afecta a nosotros, a ella les afecta. Si es un problema el turismo, para el turismo, y pues ahora sí que tenemos que ver qué podemos hacer. Es un problema complicado porque los volúmenes que están llegando, por ejemplo, de la arribazón de sargazo son realmente muy, muy elevados. Entonces, la industria, pues sí, se pueden hacer cosas con ellas, pero los volúmenes son realmente elevados. Entonces, tendríamos que reflexionar y repensar a nivel, no nada más de país, sino internacional, a nivel internacional, qué estamos haciendo con el planeta, ¿no? Pues últimamente lo que me estoy dedicando es a intentar obtener de las algas lo máximo posible, es decir, el máximo rendimiento posible. Estoy trabajando ahora con la parte de biorefinería aplicada a algas. ¿Qué quiere decir eso? Mi línea de investigación se trata de obtener de las algas o extraer de las algas metabolitos interesantes, polisacáridos, lípidos en forma de ácidos grasos, minerales. Sin embargo, hacer una extracción nada más a nivel, para escalar a una industria, hacer una extracción nada más de un metabolito o de un compuesto, quizás a la industria no le interese tanto porque se necesita pues, reactivos, grandes equipos, pero si de una misma biomasa podemos extraer de forma secuencial diferentes productos que fueran interesantes, pues quizás redituaría más a la hora de poderlo escalar industrialmente, ¿no? Cada paso que da uno, hay que dar 20 de ciencia básica realmente para saber qué está pasando. Porque en la medida que nosotros conozcamos cómo se comporta este organismo marino, este vegetal marino, para qué lo produce, para qué le sirve a ella producir ese compuesto, en ese momento nosotros podremos saber si realmente la podemos usar, o podemos inducir incluso a que el alga produzca, en este caso el alga, produzca ese metabolito. Por ejemplo, si yo cambio la salinidad, vamos a suponer en un cultivo de algas, cambio la salinidad para que las células del alga no exploten por ese cambio de salinidad, el choque osmótico famoso, a lo mejor el alga produce más polisacárido. Entonces, si yo, por ejemplo, bajo la salinidad en un cultivo, en el momento de cosechar, a lo mejor puedo producir o inducir a que el alga produzca el polisacárido que a mí me interese. Es un ejemplo muy grueso, muy general,
pero es un poquito para que se pueda entender, ¿no? O como eso, muchas cosas. Pero para hacer eso yo tengo que saber por qué el alga produce polisacárido y para qué le sirve. Entonces, la ciencia básica tiene que ir unida a la ciencia aplicada. De hecho, la ciencia aplicada se basa en la ciencia básica. Yo la percibo como la puerta de salida. Exactamente, primero y la parte taxonómica. Por eso este tipo de reuniones es muy interesante, porque aquí vemos todos los compartimentos de la ciencia y uno puede ir pues desde la parte taxonómica, porque pues también tengo que saber cómo se llama el organismo del que estoy trabajando, quiero saber la importancia. Desde la parte taxonómica hasta la parte ecológica, qué pasa si yo recolecto de más en un espacio y me quedo sin recurso, desde la parte de cultivo, la parte biotecnológica. Entonces este foro es muy importante para nosotros los ficólogos porque aúna todos los conocimientos y de ahí es donde uno se retroalimenta para poder seguir las investigaciones. Quizás el sargazo hay que agradecerle al famoso sargazo porque nos ha puesto un poquito en la puerta de entrada hacia el conocimiento de la ficología, ¿no? Bueno, vamos a agradecerle esa parte. Yo soy la más agradecida porque en términos de divulgación y comunicación de la ciencia, es más, apropiación social de la ciencia, por lo menos ya sabemos de qué hablamos. Perfecto. Cuando hablamos de sargazo. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Algo más? Nada, muchísimas gracias y que sigan difundiendo porque es bien importante llegar a la sociedad.